Continuando con el tema de ejercicios con transistor BJT, ahora veremos qué ocurre cuando nos proporcionan valores distintos. Por ejemplo, en este circuito no nos proporcionan VCC. De hecho, eso nos solicitan, obtener el valor de VCC, la intensidad de base, la resistencia de base, el voltaje que consume RC, la intensidad de corriente de colector y la resistencia de colector. Y en cambio nos proporcionan el voltaje de RB, la intensidad de emisor, el voltaje de colector, beta. Para resolver, nuevamente se recomienda anotar nuestras ecuaciones, confirmar en el diagrama de intensidades de corriente que en la unión base-emisor la corriente sigue la dirección de la flechita en el símbolo del transistor, por lo que la unión base-emisor se polariza directamente y entonces el voltaje base emisor es igual a 0.7 volts. Eso es lo primero que debemos hacer. A continuación vamos a ayudarnos con las ecuaciones de mallas. Comencemos por la malla base emisor. Al colocar nuestra ecuación de malla base emisor, vemos que empezamos en VCC menos el voltaje que consume RB menos el voltaje que se consume en la unión base emisor igual a 0, pues llegamos a tierra. Sustituimos los valores que ya tenemos y nos proporcionan el voltaje de RB. Sabemos que base emisor su voltaje es de 0.7. Así que despejamos y con ello obtenemos el valor de VCC. Ahora, si observamos los valores que nos proporcionan, lo dijimos en un video anterior, si nos proporcionan beta y nos proporcionan alguna de las tres intensidades de corriente, podemos obtener las demás, como en este caso. Utilizando esta ecuación beta más 1 por IB es igual a IE, sustituimos los valores que ya tenemos, beta nos lo proporcionan, le sumamos 1, nos proporcionan el valor de la intensidad de emisor, despejamos y obtenemos el valor de la intensidad de base. Una vez que obtuvimos el valor de la intensidad de base y como ya nos proporcionaban el voltaje de que consume la resistencia de base, mediante la ley de Ohm, sustituimos, despejamos RB y obtenemos su valor. Ahora, si analizamos la malla colector-emisor, colocamos su ecuación y decimos VCC menos el voltaje que consume RC menos el voltaje que se consume en la unión colector-emisor será igual a 0. VCC ya obtuvimos su valor, nosotros lo calculamos, 10 volts. No tenemos el voltaje de RC, pero aquí nos están mencionando que el voltaje de colector, es decir, colector contra tierra, es igual a 6.79 volts, de colector a tierra. Y si tierra está conectado directamente al emisor, eso significa, como hemos visto en videos anteriores, que el voltaje de colector es igual al voltaje colector-emisor. Entonces el voltaje colector-emisor será igual al voltaje colector, será igual a 6.79 volts. Con ello despejamos y obtenemos el valor de el voltaje de RC, 3.21 volts. Lo siguiente será obtener la intensidad de corriente de colector. Ya habíamos calculado la intensidad de base y beta nos lo proporcionaban, así que beta por IB será igual a IC, 2.14 miliamperes. Para terminar, gracias a este valor que acabamos de calcular, utilizamos la ley de Ohm y decimos que el voltaje de RC será igual a RC por IC. El voltaje de RC ya lo habíamos obtenido, IC lo acabamos de obtener, así que despejamos y obtenemos el valor de la resistencia de colector, que será igual a 1.5 kilo ohms. Con este ejercicio nos damos cuenta de que gracias a las herramientas que tenemos, como estas fórmulas de color rojo, el diagrama de intensidades de corriente, las ecuaciones de malla, la ley de Ohm y el conocer
la relación entre los voltajes, como aquí fue el caso de saber que el voltaje de colector en este circuito fue igual al voltaje colector emisor. Gracias a estas herramientas podemos resolver circuitos cuando nos proporcionen valores distintos. Continuando con el tema de transistores BJT en corriente directa, veremos un nuevo ejercicio donde nos proporcionan valores distintos. Notamos que en esta ocasión no nos dan, sino que nos solicitan calcular beta, así como intensidades y resistencias. Así que otra vez comencemos a resolver. Lo primero será colocar nuestras fórmulas. IB más IC es igual a IE, beta por IB es igual a IC, beta más 1 por IB es igual a IE, y que el voltaje base emisor será igual a 0.7, lo cual confirmamos con nuestro diagrama de intensidades de corriente, donde vemos que en la unión base emisor la intensidad de corriente sigue la dirección de la flechita, porque sale de esta terminal de voltaje positivo y fluirá hacia tierra. Y con eso confirmamos que la intensidad de corriente convencional sigue la dirección de la flechita. Ahora utilizamos la ecuación de malla de base emisor y decimos el voltaje de la base BBB menos el voltaje que consume RB menos el voltaje que se consume al atravesar el transistor, es decir, el voltaje base emisor, tierra, terminamos, igual a 0. Este voltaje nos lo proporcionan, son 5 volts. Y este voltaje base emisor es de 0.7. Despejamos y obtenemos el voltaje de la resistencia de base. Ya que obtuvimos el valor del voltaje que consume RB, y si notamos que nos proporcionan la intensidad de base, utilizamos la ley de Ohm. El voltaje de RB será igual a IB por RB, despejamos RB, y gracias a la ley de Ohm obtenemos su valor, 700.33 kiloohms. Analizando la malla colector emisor, esta vez comenzamos en el punto de arriba, y decimos VCC menos el voltaje que consume RC, menos el voltaje entre las terminales del transistor colector emisor. Llegamos a tierra, igual a 0. VCC nos lo proporcionan. El voltaje colector emisor, esta vez nos lo proporcionan de manera directa. Así que despejamos y obtenemos el valor que será igual a 2.09 volts. Ya que obtuvimos el valor de este voltaje y como nos proporcionan la resistencia RC, mediante la ley de Ohm, VRC igual a IC por RC. VRC lo acabamos de obtener, RC nos lo proporcionan, y con eso obtenemos el valor de la intensidad de colector, que sería igual a 1.045 mA. Si somos observadores, notamos que en esta ocasión coloqué 3 decimales. Eso es debido a que en este ejercicio ocurre algo interesante. Si redondeara a 2 decimales, yo aquí colocaría 1.05. Pero pongamos pausa a ese pensamiento y continuemos resolviendo. Si utilizamos esta ecuación que nos dice que IB más IC es igual a IE, ya tenemos el valor de la intensidad de colector, nos proporcionaron la intensidad de base, así que hacemos la suma y obtenemos el valor de la intensidad de corriente del emisor. Ahora sí, tenemos estos dos valores completos. Al hacer la suma, nos da ese valor en la calculadora. Y otra vez, debemos de tener criterio. Si el valor de IC lo redondeara a 2 decimales, me quedaría 1.05. Y si IE también lo redondeo a 2 decimales, también daría 1.05. ¿Qué hacemos en este caso? Como ya lo mencioné, lo que haremos a continuación será el valor de la intensidad de colector, dejarlo como 1.04, pues está más lejos del 0.5, y la intensidad del emisor la dejamos en 1.05. Y así mantenemos esa diferencia. Son muy parecidas, pero no son iguales. Para terminar este ejercicio, podemos utilizar la ecuación de beta por IB es igual a IC. Ya tenemos IC, tenemos IB, así que obtenemos el valor de 169.38.
recordando que beta es adimensional.